creen que la clave del éxito es el esfuerzo, trabajar más que nadie, sacrificar el sueño, las relaciones, la vida. La mitología del emprendedor nos vende la imagen del guerrero que se quema las pestañas hasta el amanecer, alimentado por café y una voluntad de hierro. Nos dicen que, si te esfuerzas lo suficiente, el universo no tendrá más remedio que ceder. Pero esa es una mentira peligrosa que te mantiene corriendo en una rueda de hámster glorificada. La verdad es que el esfuerzo bruto, sin dirección, es el camino más rápido hacia el agotamiento y el fracaso. El problema no es que no trabajes duro, el problema es que toda tu energía se está filtrando a través de grietas invisibles en tu mente. La batalla real no se libra en tu oficina a las 3 de la mañana, se libra en el campo de batalla de tu primera hora del día, en las microdecisiones que tomas antes incluso de ser consciente de ellas. Y en los próximos minutos no te voy a dar una palmada en la espalda, te voy a entregar el espejo para que veas al verdadero enemigo que te está frenando, y te voy a mostrar cómo empezar a luchar. ¿Te suena esta escena, verdad? La alarma no ha sonado, pero la ansiedad sí. Es tu despertador personal. Abres los ojos y el techo de tu habitación parece un lienzo en blanco donde se proyectan todas tus deudas, tus plazos de entrega, tus promesas rotas. El peso del día te aplasta antes de que hayas puesto un pie fuera de la cama. Te levantas, no por inspiración, sino por pura inercia. El primer gesto no es estirar el cuerpo o beber un vaso de agua, es coger el móvil. Y ahí empieza la primera derrota del día. Tu mente, todavía vulnerable y maleable, se inunda con la vida perfectamente curada de otros, el éxito de tus competidores, las vacaciones de tus amigos, un torrente de información que te recuerda todo lo que no eres, todo lo que no tienes, y sin darte cuenta ya has perdido la primera batalla. El día aún no ha empezado y ya vas perdiendo 1-0. Vas a la cocina, te preparas un café, no lo saboreas, es combustible, nada más, mientras la máquina hace su ruido. Tu cerebro ya está en modo pánico, repasa la lista interminable de tareas, una lista que ayer era igual de larga y que mañana probablemente lo será aún más. Sientes una opresión en el pecho, es la sensación de estar permanentemente por detrás, de correr para alcanzar un tren que ya ha salido de la estación. Te sientas frente al ordenador, la pantalla te devuelve el reflejo de un rostro cansado, ojos que han perdido el brillo. La pasión que una vez te impulsó ahora es un eco lejano, ahogado por el ruido constante de la obligación. Y entonces, te enfrentas a la tarea más importante del día, esa que podría cambiarlo todo, la llamada a ese cliente clave, escribir el primer capítulo de ese libro, grabar ese vídeo. Y es justo ahí, en ese preciso instante, cuando las cadenas invisibles se tensan. No las ves, pero las sientes, son más reales que la silla en la que te sientas. Una fuerza invisible te frena, una voz susurra en tu nuca, no es un grito, es un veneno sutil. Empieza con un quizás debería prepararme un poco más, se transforma en un no, es el mejor momento. Por la tarde estaré más inspirado y culmina en un mañana con la mente fresca, lo haré mejor. La procrastinación, la ladrona de futuros. Y tú, conscientemente, le abres la puerta. Decides ocuparte de tareas más pequeñas, menos importantes. Respondes correos, ordenas archivos, limpias el escritorio. Te mientes a ti mismo diciendo que estás siendo productivo, pero ambos sabemos la verdad. Estás huyendo, estás evitando el campo de batalla porque tienes miedo de perder. Y cada vez que lo haces, esa cadena invisible se vuelve un poco más gruesa, un poco más fuerte. El día avanza, trabajas sin parar, saltas de una tarea a otra, en un frenesí de actividad que confundes con progreso, pero no hay avance, solo movimiento. Eres el hombre que corre a toda velocidad en un barco que se hunde. Gastas una energía monumental simplemente para mantenerte a flote. Rechazas una llamada de un amigo. Comes cualquier cosa delante de la pantalla. Tu cuerpo te pide un descanso, pero tu mente, adicta a la falsa urgencia, te obliga a seguir. Crees que estás demostrando disciplina, pero en realidad estás castigando tu propio cuerpo, tu único vehículo en este viaje. Y mientras lo haces, las voces siguen ahí. Cuando ves el éxito de otro, una voz te dice, él tiene algo que tú no tienes. Es más inteligente, más carismático, tiene más suerte. Es el veneno de la comparación. Te aniquila por dentro. Te roba la confianza en tus propias capacidades. Te convierte en un espectador de la vida de otros mientras la tuya se consume en la autocrítica. Luego llega el momento de tomar una decisión financiera, invertir en esa herramienta, contratar a esa persona. Una voz del pasado, el fantasma de un error anterior, aparece de la nada. ¿Y si fracasas de nuevo? ¿Recuerdas la última vez? Perdiste dinero, perdiste tiempo, hiciste el ridículo, el miedo te paraliza. Optas por el camino seguro, el camino pequeño, el camino que no te lleva a ninguna parte nueva. Te dices que eres prudente, pero la verdad es que eres un prisionero de tu propio pasado. Cada decisión está contaminada por los fracasos de ayer, impidiéndote construir las victorias de mañana. Vives en un laberinto mental que tú mismo has construido. Las paredes son tus miedos,
El techo es tu autocrítica, y el suelo está cubierto por las oportunidades que dejaste pasar. Corres por sus pasillos buscando una salida, pero cada esquina te devuelve al mismo punto de partida, la frustración, la sensación de estar estancado, y lo más doloroso es el contraste, el abismo que separa la vida que tienes de la vida que soñaste. En tu mente hay una versión de ti que es libre, una versión que toma decisiones con audacia, que lidera con confianza, que disfruta de los frutos de su trabajo sin culpa, que tiene tiempo para su familia, para su salud, para sí mismo. Esa versión existe, la sientes, la anhelas, pero cuando te miras al espejo no la ves. Ves a alguien atrapado, cansado, que corre en círculos. La disonancia entre quien eres y quien podrías ser es una tortura silenciosa. Es un grito ahogado en mitad de la noche. Es la razón por la que te sientes vacío incluso después de un día de trabajo agotador. Porque sabes en lo más profundo de tu ser que no estás viviendo, estás sobreviviendo, estás gestionando tu propia mediocridad. Las facturas se amontonan. La gente a tu alrededor, la que al principio te apoyaba, ahora te mira con una mezcla de pena y escepticismo. Sus preguntas de cómo va todo ya no suenan a interés, sino a juicio. Y tú sonríes, mientes, dices que todo va bien, que estás a punto de lograrlo, que solo necesitas un poco más de tiempo. Pero esa sonrisa pesa una tonelada. Cada palabra es un esfuerzo, un acto de teatro para ocultar la guerra civil que se libra dentro de ti. Estás solo, completamente solo, en una batalla que nadie más puede ver. Porque el enemigo no está fuera, no es el mercado, no es la competencia, no es la economía. El enemigo es un fantasma que vive dentro de tu cráneo, un parásito que se alimenta de tu potencial. Llega la noche, otra jornada de 16 horas. El resultado el mismo que ayer, un avance minúsculo, casi imperceptible. Cierras el portátil, el silencio de la casa es ensordecedor, y en ese silencio el vacío te golpea con la fuerza de un tren de mercancías. No, sientes orgullo por tu esfuerzo. Sientes una profunda y amarga decepción. Te acercas a la ventana y miras la ciudad. Luces encendidas, vidas que continúan, gente que ríe, que ama, que descansa. Y tú estás ahí, un prisionero en tu propia casa, en tu propia vida. Has sacrificado todo por un sueño que cada día parece más una pesadilla. Y en ese momento de brutal honestidad, cuando ya no te quedan fuerzas para seguir mintiéndote, una pregunta emerge desde las profundidades de tu agotamiento. Una pregunta que lo cambia todo. No es qué más puedo hacer, no es necesito trabajar más duro, la pregunta es mucho más simple y mucho más aterradora. Mientras observas tu reflejo en el cristal oscuro, te preguntas por primera vez si estoy dando todo lo que tengo, ¿por qué no avanzo? Y si el problema no es lo que hago, sino algo dentro de mí que deshace todo lo que construyo. Y en ese abismo de honestidad, en esa quietud rota frente a tu reflejo, no encuentras una respuesta, encuentras algo infinitamente más valioso. Encuentras la pregunta correcta, la pregunta que lo cambia todo. Has pasado años, quizás décadas, preguntándote, ¿cómo puedo trabajar más? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ganarle al mundo? Pero esa noche, por primera vez, una pregunta diferente emerge de las ruinas de tu agotamiento. Una pregunta que resuena en el silencio de tu cráneo como una campana en una catedral vacía. ¿Y si el enemigo no está ahí fuera? ¿Y si la guerra que crees estar librando contra el mercado, la competencia y las circunstancias es solo una distracción? ¿Y si el verdadero saboteador, el traidor que deshace cada ladrillo que pones, se levanta cada mañana contigo, te mira desde tu propio espejo y usa tu propia voz para dictar tu derrota? Es un pensamiento aterrador, tan aterrador que tu primer instinto es rechazarlo. Es más fácil culpar a la economía, a la falta de suerte, a los algoritmos. Es más fácil ser una víctima de las circunstancias que el arquitecto de tu propia prisión. Pero la evidencia es abrumadora. La verdad te está mirando a los ojos. Rebobinas el día, pero esta vez lo miras con una claridad brutal, como un detective que revisa la escena de un crimen, y lo ves. Ves el momento exacto en que perdiste. No fue cuando el cliente dijo que no, fue mucho antes. Fue a las 9 de la mañana, cuando tenías que hacer esa llamada difícil y una voz en tu cabeza susurró, mejor prepara un poco más el guión. Llama después de comer, y no lo hiciste. Esa voz no, eras tú, era un tirano. El tirano de la procrastinación. Ves el momento en que abriste las redes sociales solo por 5 minutos y acabaste una hora después sintiéndote pequeño, insignificante, furioso contigo mismo. No fue una simple distracción, fue un ataque deliberado. Fue el tirano de la comparación envenenando tu confianza, recordándote todo lo que te falta para que olvides todo lo que ya tienes. Y ves el momento en que dudaste en invertir en esa herramienta que sabes que necesitas. Porque el fantasma de una mala decisión pasada apareció para susurrarte al oído. ¿Recuerdas la última vez? No te lo puedes permitir. No te arriesgues. No era prudencia. Era el tirano del miedo, manteniéndote pequeño para mantenerte a salvo en una jaula que se encoge cada día. Estos no son tus pensamientos. Son parásitos.
un consejo de sombras que ha tomado el control de tu mente sin que te dieras cuenta. Han estado operando en segundo plano, dirigiendo tus decisiones, saboteando tus acciones, alimentándose de tu potencial, y tú has creído que sus susurros eran tu propia voz, que sus miedos eran tu propia intuición. Has estado luchando con las manos atadas a la espalda, porque el enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en tu propio cuartel general dándote órdenes falsas. Y en ese instante, en esa revelación que es a la vez terrible y liberadora, todo cambia, porque si puedes verlos, si puedes nombrarlos, entonces puedes luchar contra ellos. El juego ya no consiste en trabajar más duro, el juego consiste en recuperar el control de tu propia mente. Y justo aquí, en este preciso momento, te encuentras en la encrucijada más importante de tu vida. No es una metáfora, es una elección real, binaria, con consecuencias que se extenderán por el resto de tus días. Tienes dos caminos delante de ti, y solo puedes tomar uno. El primer camino es el de siempre, el familiar. Puedes cerrar los ojos, puedes ignorar lo que acabas de ver, puedes volver a la mentira confortable de que el problema está fuera. Puedes seguir corriendo en la rueda de hámster, quejándote del esfuerzo, esperando que un día, por arte de magia, las cosas cambien. Es el camino de la rendición silenciosa, el camino que te garantiza que, dentro de 5 años, estarás exactamente en el mismo lugar, solo que más cansado, más cínico y con menos esperanza. O puedes elegir el segundo camino, el camino de la guerra. No es un camino fácil, es un camino que requiere una valentía que ahora mismo no crees tener. Es el camino de mirar a esos tiranos a la cara cada mañana y decirles, hoy no. Es el camino de la disciplina brutal, no sobre tu trabajo, sino sobre tus pensamientos. Es el camino de construir un nuevo tú, una neurona a la vez, una decisión a la vez. Es un camino de confrontación, de incomodidad, de caer y levantarte, pero es el único camino que conduce a la libertad. Es el único camino que te sacará de este laberinto. La elección es tuya, seguir siendo un esclavo de las voces en tu cabeza, convertirte en el soberano de tu mundo interior. ¿Qué eliges? Porque no puedes elegir las dos cosas. La inacción es una elección, y es la peor de todas. Mucha gente en tu posición comete un error fatal. Esperan a sentirse motivados para empezar. Creen que un día se despertarán con una energía sobrehumana, con una claridad divina, y entonces, solo entonces, empezarán a cambiar. Están esperando un sentimiento, y por eso, esperan para siempre, porque nos han vendido la mayor mentira de la industria, del desarrollo personal, que la motivación precede a la acción, que necesitas la chispa para encender el fuego. Pero la verdad, la ley de hierro del universo del progreso, es exactamente la contraria. Es un principio tan fundamental que debería estar grabado en la pared de cada habitación. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto. La motivación es la recompensa que obtienes por haber actuado sin tener ganas. La acción, por pequeña que sea, es la leña. El primer empujón, el más difícil, genera una fricción minúscula. Esa fricción crea una pequeña chispa de calor. Esa chispa es el impulso. Y ese impulso, cuando lo alimentas con otra acción y luego otra, se convierte en el fuego que llamas motivación. No esperas al fuego para empezar a frotar las dos varas de madera. Frotas las varas de madera para crear el fuego. Dejar de esperar a sentirte bien. Para hacer las cosas bien es la decisión más importante de tu vida adulta. El profesional no actúa porque se siente inspirado, del profesional se siente inspirado porque actúa. Y tú, esta noche, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo un aficionado en el juego de tu propia vida, esperando las condiciones perfectas, o vas a convertirte en un profesional y actuar a pesar de las condiciones? La conciencia es una carga. Una vez que has visto las cadenas, ya no puedes fingir que no existen. Ya no puedes volver a dormir. Ignorar esta verdad ahora sería un acto de cobardía deliberada. El dolor de seguir igual acaba de superar por primera vez el miedo a cambiar. Y ese es el punto de inflexión. No es un momento de euforia, es un momento de resolución fría, tranquila y absoluta. Es la calma que siente un ejército justo antes de la primera carga. Se acabó el huir, se acabó el negociar con el enemigo, se acabaron las excusas. La guerra ha sido declarada. No mañana, no la semana que viene, ahora, en este instante. Te alejas de la ventana, el reflejo desaparece, ignoras el ordenador que parpadea, como un faro llamándote de vuelta a la vieja rutina. Ignoras el móvil, ese portal a la distracción y la comparación. Tus pasos son lentos, deliberados. Vas a tu escritorio, apartas las facturas, las listas de tareas, todo el ruido del mundo exterior. Tomas una hoja de papel en blanco, un bolígrafo, armas sencillas para la guerra más compleja de todas, y no escribes un plan de negocio, no haces una lista de objetivos, haces algo mucho más poderoso. En la parte superior de la página, con una caligrafía firme que no reconoces como tuya, escribes una sola frase, una declaración de intenciones, un juramento, el primer disparo en tu revolución interior. Escribes, hoy empieza la casa no empieza con un grito de guerra, no,
Empieza con un acto heroico a la vista de todos. Empieza en el silencio y la oscuridad de la mañana siguiente, a las 5 en punto, cuando el sonido de la alarma atraviesa la niebla del sueño. Y es aquí, en este primer instante, donde se libra la batalla más crucial. El viejo tú, el esclavo, el que ha dirigido el espectáculo durante años, estira un brazo por pura memoria muscular. Su objetivo es el móvil. Su droga es la dopamina barata. La validación externa, la distracción que anestesia el dolor del estancamiento. Pero hoy, algo es diferente. Hoy tu mano se detiene a medio camino. Hoy, el cazador que despertó anoche interviene. Y la primera orden del nuevo régimen es simple, bruto y innegociable: el móvil no se toca. En su lugar, tu mano busca el cuaderno y el bolígrafo que dejaste preparados en la mesilla. Es un gesto torpe, antinatural. Tu cerebro grita pidiendo su dosis habitual de notificaciones. Los tiranos, desconcertados por este cambio en el guión, lanzan su primer ataque. 5 minutos más, susurra el tirano de la pereza. Mira si tienes algún correo importante. Insiste el tirano de la falsa urgencia. Pero tú ya no negocias con terroristas. Te sientas en el borde de la cama, la espalda recta, el cuaderno sobre las rodillas. Y aquí comienza el verdadero trabajo. La revolución no se televisa, se escribe. Primero, la vigilia. Te conviertes en un espía en tu propia mente. Tu misión es identificar y etiquetar al enemigo. El cuaderno no es para planificar tu día, es tu diario de guerra. En la primera página, escribes el título Informe de actividad del Consejo de Sombras y esperas. No tardan en llegar. Piensas en la tarea más importante del día, esa llamada que llevas semanas posponiendo, y inmediatamente una voz familiar aparece. No estás preparado, necesitas más datos. Podrías hacer el ridículo, la reconoces, la has oído miles de veces, pero esta vez no le obedeces, la cazas. Coges el bolígrafo y escribes las 5:15 am. Aparición del tirano de la procrastinación. Estrategia: sembrar la duda sobre mi preparación para evitar la acción incómoda. Nombrarlo es despojarlo de su poder. Lo que antes era una verdad incuestionable en tu cabeza, ahora es un simple dato en una hoja de papel. Un enemigo identificado. Cada día repites el proceso. Cada mañana te sientas y escuchas el parlamento de tus saboteadores. El tirano de la comparación aparece cuando piensas en un competidor. Lo anotas. El tirano del miedo al fracaso emerge cuando consideras una inversión. Lo anotas. El tirano de la autocrítica te ataca cuando recuerdas un error pasado. Lo anotas. Al principio, la lista es interminable, es desalentador. Te das cuenta de que has estado viviendo en una casa infestada de fantasmas, creyendo que sus susurros eran tu propia voz. Pero cada nombre que escribes es un ladrillo que quitas del muro de tu prisión. Cada patrón que identificas es una luz que enciendes en el laberinto. Estás cartografiando el territorio enemigo. Y eso, amigo mío, es el primer paso para conquistarlo. Después, el interrogatorio. Una vez que has identificado a los tiranos, dejas de ser su súbdito y te conviertes en su juez. La guerra mental se traslada de la defensa al ataque. Ya no te limitas a observar. Cuestionas, desafías. Cada vez que uno de los tiranos habla, en lugar de aceptar su palabra como ley, lo sometes a un contrainterrogatorio implacable. El tirano de la comparación susurra: mira a fulano. Él sí que lo ha conseguido. Jamás llegarás a su nivel. El viejo tú se habría hundido en la miseria. El nuevo tú coge su cuaderno mental y pregunta con la frialdad de un fiscal: ¿basado en qué evidencia irrefutable afirmas eso? ¿Estás comparando mi capítulo 3 con su capítulo 20? ¿Estás ignorando deliberadamente sus años de lucha, sus fracasos, su contexto? ¿Cuál es tu verdadera intención al decirme esto? ¿Ayudarme o paralizarme? El tirano se tambalea. Sus argumentos, expuestos a la luz de la lógica, se revelan como lo que son: propaganda barata, mentiras diseñadas para mantenerte pequeño. Cada día celebras estos juicios en el tribunal de tu mente. Al tirano del miedo: ¿me estás protegiendo de un peligro real o de una herida imaginaria en mi ego? ¿Cuál es el coste real de la inacción comparado con el coste potencial del fracaso? Al tirano de la autocrítica: ¿tu crítica es constructiva? ¿Me ofreces una solución o simplemente te deleitas en mi castigo? ¿Eres un entrenador o un verdugo? Este proceso es agotador, requiere una energía mental brutal, pero con cada interrogatorio, algo milagroso sucede. Las voces de los tiranos empiezan a perder su tono de autoridad, se vuelven más débiles, más predecibles, dejan de ser monstruos aterradores y se convierten en niños malcriados haciendo una rabieta, y tú dejas de ser su prisionero para convertirte en el adulto a cargo. Por fin, la sustitución. No es suficiente con silenciar al enemigo, debes ocupar el territorio que abandona. Un vacío en tu mente será rápidamente reclamado por viejos hábitos o nuevos miedos. Por eso, por cada tirano que desarmas, instalas un soldado leal en su lugar, un decreto, una nueva ley fundamento de tu reino interior. Has preparado estas nuevas directivas con antelación. Son cortas, potentes y ancladas en la acción.
Cuando el tirano de la procrastinación dice, mañana, con la mente fresca, tu nuevo decreto responde automáticamente. La acción imperfecta de hoy construye el impulso perfecto de mañana. 5 minutos. Ahora, y actúas durante solo 5 minutos. Y esos 5 minutos rompen la inercia y a menudo se convierten en una hora de trabajo profundo. Cuando el tirano de la autocrítica ataca con eres un idiota por cometer ese error, tu soldado de la autocompasión responde, el error no me define, es un dato, la lección es el activo. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo aplico? Transformas el veneno en medicina. Cada día, repites estos decretos, los escribes, los dices en voz alta frente al espejo, no porque creas en la magia de las afirmaciones vacías, sino porque estás reprogramando activamente tus rutas neuronales. Estás construyendo un nuevo sistema operativo mental, línea por línea de código. El viejo tú reaccionaba, el nuevo tú decide. El viejo tú era una hoja llevada por el viento de sus emociones. El nuevo tú es el capitán que usa el viento para dirigir su barco. Y no te voy a mentir, este camino es un infierno. Habrá días en que te despiertes y el ejército de tiranos te arrolle antes de que puedas ponerte la armadura. Días en los que caerás de nuevo en la trampa del móvil, en los que te pasarás una hora en redes sociales y sentirás el viejo veneno de la comparación corriendo por tus venas. Habrá días en los que la voz del miedo gritará tan alto que te paralizará. En esos momentos, el viejo tú habría tirado la toalla. Habría dicho, ¿ves? No sirvo para esto. Es inútil y habría vuelto a la comodidad de su celda. Pero el nuevo tú, el cazador, entiende una regla fundamental de la guerra. La caída no es la derrota, quedarse en el suelo. Sí lo es. Así que, después de una recaída, no te castigas, te analizas, abres tu diario de guerra y escribes, hoy, el enemigo ha roto mis defensas, táctica utilizada, ataque, sorpresa a través de la fatiga, lección, mi disciplina matutina es más vulnerable cuando duermo mal, contramedida para mañana, priorizar el descanso, tratas tus fracasos no como sentencias de tu valía, sino como informes de inteligencia del campo de batalla. Cada derrota te hace más inteligente. Cada error te muestra una debilidad en tu sistema que puedes reforzar, y te levantas, te sacudes el polvo, y vuelves a la lucha, porque esta guerra no la gana el que nunca cae, sino el que siempre, siempre se levanta una vez más. Cada día es una elección consciente, cada mañana eliges el cuaderno sobre el móvil, cada hora eliges la tarea difícil sobre la fácil, cada decisión, eliges la disciplina sobre el impulso. Cada microdecisión te aleja 1 milímetro del prisionero que eras y te acerca 1 milímetro al soberano que estás destinado a ser. Y lentamente, casi sin darte cuenta, el paisaje empieza a cambiar. No solo el paisaje interior, sino el exterior. La lista de tareas que antes era una fuente de ansiedad ahora se convierte en un mapa de victorias diarias. Esa llamada difícil que posponías, la haces a primera hora. Y la energía que te da haberte comido esa rana alimenta el resto de tu día. El proyecto que te parecía inabarcable lo divides en acciones de 5 minutos y avanzas, ladrillo a ladrillo, hasta que un día miras atrás y ves que has construido un muro. La gente a tu alrededor empieza a notarlo. Tu mirada es diferente, más directa. Tu voz tiene un peso que antes no tenía. Hay una calma en ti, una certeza que no nace de la arrogancia, sino de la confianza forjada en 1000 batallas internas ganadas en silencio. Ya no buscas la validación externa, porque te la das tú mismo cada mañana. Ya no temes la crítica, porque ninguna opinión externa puede ser más dura que el interrogatorio al que sometes a tus propios tiranos. Estás forjando un núcleo de acero en tu interior, y ese núcleo empieza a irradiar hacia fuera. Los clientes lo perciben, tu familia lo percibe. El mundo responde no a lo que quieres, sino a lo que eres, y tú te estás convirtiendo, decisión a decisión, en alguien imparable. Miras tu reflejo en el cristal oscuro una noche, meses después de haber empezado la caza. Ya no ves a la víctima agotada, al hombre atrapado en un laberinto. Ves a un estratega. Ves a un guerrero. Las ojeras siguen ahí, pero ya no son de desesperación, sino de concentración. El cansancio es físico, no existencial, y por primera vez en años sientes una oleada de algo. ¿Qué habías olvidado? No es felicidad, es algo más profundo, más sólido. Es orgullo, orgullo por el hombre que has decidido ser. Y entonces, justo en ese momento, suena el teléfono. Es una oportunidad, una de esas que te cambian la vida, una que es tan grande que te asusta. El viejo tú habría encontrado 1000 razones para no coger esa llamada. El viejo tú habría dejado que el tirano del miedo tomara el control. Pero mientras tu mano se acerca al teléfono, una calma absoluta te inunda, porque te das cuenta de que la verdadera batalla ya la has ganado. El mundo exterior ya no es una amenaza, es simplemente el siguiente nivel del juego. Y el teléfono suena. En el pasado, ese sonido habría sido una sirena de ataque aéreo, un nudo en el estómago, las palmas de las manos sudando, el corazón martilleando contra las costillas, una respuesta pavloviana al pánico de la oportunidad inesperada.
El Consejo de Sombras se habría reunido en una sesión de emergencia en tu cráneo. El tirano del miedo habría gritado: no estás preparado. El tirano de la autocrítica habría susurrado: vas a hacer el ridículo. Como siempre, el tirano de la procrastinación habría ofrecido la salida cobarde: déjalo sonar. Ya llamarás tú mañana cuando tengas un plan, y tú, su marioneta. Habrías obedecido, habrías dejado que la oportunidad se perdiera en el buzón de voz. Un fantasma más en el cementerio de tus posibilidades. Pero esta noche es diferente. El sonido del teléfono es solo eso, un sonido. No hay sirenas, no hay pánico. Observas el aparato vibrar sobre la mesa con una calma que te resulta extraña, casi ajena. Es la calma del soldado que ha pasado meses entrenando para este preciso momento. Has librado tantas batallas en el silencio de tu mente cada mañana que el mundo exterior ya no tiene el poder de asustarte. El oponente más formidable ya no está ahí fuera. Lo has estado mirando a los ojos en tu diario de guerra cada día. Lo has desarmado con lógica. Lo has silenciado con disciplina. Lo que sea que esté al otro lado de esa llamada no puede ser más aterrador que los demonios que ya has conquistado. Respiras hondo, no es una respiración de ansiedad, sino de intención, y descuelgas. Tu voz, cuando hablas, es firme, clara. No es la voz temblorosa del impostor que espera ser descubierto, sino la voz del soberano de su propio reino. Escuchas la propuesta, la oportunidad que te habría paralizado hace un año, y mientras la escuchas, una parte de tu mente, el estratega que has forjado, analiza, evalúa, planifica. No hay un torrente de dudas, hay un flujo de preguntas. No hay miedo al fracaso, hay un cálculo de riesgos y recompensas. Has dejado de ser el actor asustado en el escenario de tu vida, para convertirte en el director. Y al final de la llamada, cuando das tu respuesta, no es una respuesta de esperanza o de miedo, es una respuesta de decisión. Cuelgas, el silencio vuelve a llenar la habitación, pero ya no es un silencio vacío, es un silencio lleno de poder, lleno de la certeza de que el resultado de esa llamada, sea cual sea, ya no te define. Lo que te define es el hombre que fue capaz de cogerla. Esta nueva realidad no es un estado permanente de euforia, es algo mucho mejor, es un estado de consistencia. La vida ya no es una montaña rusa de picos de motivación y valles de desesperación. Es una escalada constante, paso a paso, con un equipo que tú mismo has construido. Tu día ya no empieza con una derrota frente a la pantalla de un móvil, empieza con una victoria silenciosa. El cuaderno sigue ahí, pero su propósito ha cambiado. Ya no es solo un diario de guerra para cazar tiranos, ahora es el cuaderno de un arquitecto. En él diseñas tu día con la precisión de un general planificando una campaña. Identificas la tarea más importante, la que más te asusta, la que más impacto tiene, y la colocas en la primera hora de tu jornada. Le das a tu mejor energía tu mayor desafío. Te comes la rana más grande antes que nada, y el resto del día es una consecuencia de esa primera victoria. El trabajo ya no es un frenesí de actividad reactiva. Has aprendido a diferenciar el movimiento del avance. Construyes muros a tu alrededor, bloques de tiempo de 90 minutos donde no existen las notificaciones, ni los correos, ni el mundo, solo tú y la tarea. Un trabajo profundo, concentrado, que produce en 1 hora y media más de lo que antes producías en 8, porque ya no estás luchando en dos frentes. La guerra civil en tu cabeza ha terminado. Toda tu energía, antes malgastada en batallas internas contra la duda y el miedo, ahora está canalizada en una sola dirección, hacia adelante. Y no creas ni por un segundo que esto fue un milagro, no fue un golpe de suerte, no encontraste una fórmula mágica, fue mucho más bruto, y mucho más glorioso que eso. Fue el resultado de una decisión, repetida cada día, la decisión de elegir la disciplina sobre el impulso, la decisión de hacer lo que tenías que hacer, tuvieras ganas o no. Fue forjado en el fuego de cientos de mañanas en las que tu cuerpo pedía 5 minutos más de sueño y tu mente le dijo que no. Fue construido con el sudor de cada vez que sentiste el impulso de procrastinar. En su lugar, actuaste durante solo 5 minutos. Fue cimentado con la valentía de cada vez que miraste a tus miedos a la cara y los interrogaste hasta despojarlos de su poder. Eres el resultado de la repetición. Eres la suma de tus rituales. El éxito no fue un evento, fue un proceso, como el herrero que golpea el acero incandescente una y otra vez. El primer golpe no parece hacer nada, ni el 10º, ni el 100º. Pero cada impacto, por insignificante que parezca, está cambiando la estructura molecular del metal. Lo está haciendo más fuerte, más resistente, dándole forma. Tú has sido el herrero y el acero. Cada mañana, con el martillo de la disciplina, te has golpeado a ti mismo, eliminando las impurezas de la duda, doblando la rigidez del miedo, afilando el filo de tu concentración. Y el hombre que eres hoy no es una versión mejorada del antiguo, es una aleación completamente nueva. Miremos la cinta, hagamos la comparación. La única que de verdad importa, la que te compara a ti con quién eras antes. El hombre de antes se despertaba con una deuda de energía. Su primer pensamiento era de ansiedad.
Su primer acto era buscar una distracción. Vivía a merced de su bandeja de entrada, de las exigencias de los demás. Era un esclavo de sus propias emociones, un barco sin timón en la tormenta de sus miedos. Sufría en silencio, llevando la máscara de todo va bien, mientras por dentro se desmoronaba. Era un prisionero en un laberinto que él mismo había construido, corriendo sin parar pero sin llegar a ninguna parte. El hombre que eres ahora se despierta con una intención. Su primer pensamiento es de gratitud por el nuevo día, por el nuevo campo de batalla. Su primer acto es deliberado, centrado. Él dicta las condiciones de su día. Él decide que es importante. Ya no es un barco sin timón, es el capitán que ajusta las velas para usar el viento a su favor. Ya no sufre en silencio, procesa sus dificultades como datos, como lecciones. Ha dejado de ser el prisionero del laberinto para convertirse en el arquitecto de su propio camino. El hombre de antes esperaba sentirse bien para actuar. El hombre de ahora actúa para sentirse bien. El hombre de antes era una promesa de potencial. El hombre de ahora es la evidencia del progreso. Y esta historia, la tuya, la mía, no trata sobre emprender un negocio, no trata sobre el dinero o el estatus. Esos son solo los síntomas, los efectos secundarios. El núcleo de esta transformación es universal. Se aplica al estudiante que pospone el estudio, al artista que teme a la página en blanco, al padre que quiere conectar más con sus hijos pero se pierde en el estrés, a cualquiera que siente el abismo entre la persona que es y la persona que sabe que podría ser. El campo de batalla puede tener nombres diferentes, pero la guerra es siempre la misma. La guerra contra la voz que dice no puedes, la voz que dice mañana, la voz que dice no eres suficiente. El mayor engaño que nos han contado es que la libertad está ahí fuera, en algún logro futuro, en alguna validación externa. Pero es una mentira. La única libertad que importa, la única que es real y duradera, es la soberanía sobre tu propia mente. Es la capacidad de elegir tus pensamientos de la misma manera que eliges tu ropa por la mañana. Es entender que tus emociones son información, no instrucciones. Es saber que la motivación es un visitante poco fiable, pero la disciplina es un soldado que se presenta a trabajar cada día. Llueva o truene, el mundo exterior siempre será caótico. Siempre habrá crisis, competencia, contratiempos. Intentar controlar el mundo es la receta para la locura. Pero tu mundo interior, ese es tu dominio, ese es tu reino. Y cuando construyes una fortaleza inexpugnable en tu interior, cuando te conviertes en un maestro de tu propio estado mental, te vuelves antifrágil. Los vientos del caos pueden soplar, pero ya no te derriban, te hacen más fuerte. Dejas de ser una víctima de tus circunstancias para convertirte en el creador de tus respuestas. Así que la pregunta final no es qué quieres conseguir. La pregunta es en quién te tienes que convertir para conseguirlo. Y la respuesta empieza ahora, con una decisión. La decisión de dejar de esperar a la inspiración, dejar de esperar al momento perfecto, dejar de esperar a que alguien venga a rescatarte. Tú eres el ejército, tú eres el rescate. Toma esa hoja de papel en blanco de tu vida y escribe la primera ley de tu nuevo reino, el único mandamiento que necesitas para empezar esta revolución, la declaración de identidad que lo cambia todo, la frase que, si la adoptas, no como un eslogan, sino como un código de conducta, te sacará de cualquier prisión en la que te encuentres. Compártela, declárala, vívela. Hoy actúo sin esperar las ganas. Muchos creen que la clave del éxito es el esfuerzo, trabajar más que nadie, sacrificar el sueño, las relaciones. La vida, la mitología del emprendedor nos vende la imagen del guerrero que se quema las pestañas hasta el amanecer, alimentado por café y una voluntad de hierro. Nos dicen que, si te esfuerzas lo suficiente, el universo no tendrá más remedio que ceder. Pero esa es una mentira peligrosa que te mantiene corriendo en una rueda de hámster glorificada. La verdad es que el esfuerzo bruto, sin dirección, es el camino más rápido hacia el agotamiento y el fracaso. El problema no es que no trabajes duro. El problema es que toda tu energía se está filtrando a través de grietas invisibles en tu mente. La batalla real no se libra en tu oficina a las 3 de la mañana. Se libra en el campo de batalla de tu primera hora del día, en las microdecisiones que tomas antes incluso de ser consciente de ellas. Y en los próximos minutos no te voy a dar una palmada en la espalda. Te voy a entregar el espejo para que veas al verdadero enemigo que te está frenando, y te voy a mostrar cómo empezar a cazarlo. ¿Te suena esta escena, verdad? La alarma no ha sonado, pero la ansiedad sí. Es tu despertador personal. Abres los ojos y el techo de tu habitación parece un lienzo en blanco donde se proyectan todas tus deudas, tus plazos de entrega, tus promesas rotas. El peso del día te aplasta antes de que hayas puesto un pie fuera de la cama. Te levantas, no por inspiración, sino por pura inercia. El primer gesto no es estirar el cuerpo o beber un vaso de agua, es coger el móvil. Y ahí empieza la primera derrota del día. Tu mente, todavía vulnerable y maleable, se inunda con la vida perfectamente curada de otros, el éxito de tus competidores, las vacaciones de tus amigos,
Un torrente de información que te recuerda todo lo que no eres, todo lo que no tienes. Y sin darte cuenta, ya has perdido la primera batalla. El día aún no ha empezado y ya vas perdiendo 1-0. El tirano de la comparación ha ganado el primer asalto, susurrándote al oído, otros lo hacen mejor que tú. Y tú, en silencio, le crees. Vas a la cocina, te preparas un café, no lo saboreas, es combustible, nada más, mientras la máquina hace su ruido. Tu cerebro ya está en modo pánico. Repasa la lista interminable de tareas, una lista que ayer era igual de larga y que mañana, probablemente, lo será aún más. Sientes una opresión en el pecho. Es la sensación de estar permanentemente por detrás, de correr para alcanzar un tren que ya ha salido de la estación. Te sientas frente al ordenador. La pantalla te devuelve el reflejo de un rostro cansado, ojos que han perdido el brillo, la pasión que una vez te impulsó ahora es un eco lejano, ahogado por el ruido constante de la obligación. Y entonces, te enfrentas a la tarea más importante del día, esa que podría cambiarlo todo, la llamada a ese cliente clave, escribir el primer capítulo de ese libro, grabar ese vídeo. Y es justo ahí, en ese preciso instante, cuando las cadenas invisibles se tensan. No las ves, pero las sientes. Son más reales que la silla en la que te sientas. Una fuerza invisible te frena. Una voz susurra en tu nuca. No es un grito, es un veneno sutil. Es el tirano de la procrastinación, el ladrón de futuros, y su arma es la seducción de la comodidad. Empieza con un quizás debería prepararme un poco más, se transforma en un no es el mejor momento. Por la tarde estaré más inspirado, y culmina en un mañana con la mente fresca, lo haré mejor. Y tú, conscientemente, le abres la puerta. Decides ocuparte de tareas más pequeñas, menos importantes. Respondes correos, ordenas archivos, limpias el escritorio. Te mientes a ti mismo diciendo que estás siendo productivo. Pero ambos sabemos la verdad. Estás huyendo. Estás evitando el campo de batalla porque tienes miedo de perder. Y cada vez que lo haces, esa cadena invisible se vuelve un poco más gruesa, un poco más fuerte. El día avanza. Trabajas sin parar. Saltas de una tarea a otra en un frenesí de actividad que confundes con progreso. Pero no hay avance. Solo movimiento. Eres el hombre que corre a toda velocidad en un barco que se hunde. Gastas una energía monumental simplemente para mantenerte a flote. Rechazas una llamada de un amigo. Comes cualquier cosa delante de la pantalla. Tu cuerpo te pide un descanso, pero tu mente, adicta a la falsa urgencia, te obliga a seguir. Crees que estás demostrando disciplina, pero en realidad estás castigando tu propio cuerpo, tu único vehículo en este viaje. Y mientras lo haces, las voces siguen ahí. Cuando ves el éxito de otro, la voz del tirano de la comparación vuelve. Él tiene algo que tú no tienes. Es más inteligente, más carismático, tiene más suerte, es un veneno que te aniquila por dentro. Te roba la confianza en tus propias capacidades. Te convierte en un espectador de la vida de otros mientras la tuya se consume en la autocrítica, cortesía de otro tirano, el que te repite, sin cesar, no eres lo suficientemente bueno. Luego llega el momento de tomar una decisión financiera, invertir en esa herramienta, contratar a esa persona. Y el tirano del miedo, el fantasma de un error anterior, aparece de la nada. Y si fracasas de nuevo, ¿recuerdas la última vez? Perdiste dinero, perdiste tiempo, hiciste el ridículo, el miedo te paraliza. Optas por el camino seguro, el camino pequeño, el camino que no te lleva a ninguna parte nueva. Te dices que eres prudente, pero la verdad es que eres un prisionero de tu propio pasado. Cada decisión está contaminada por los fracasos de ayer, impidiéndote construir las victorias de mañana. Vives en un laberinto mental que tú mismo has construido. Las paredes son tus miedos, el techo es tu autocrítica, y el suelo está cubierto por las oportunidades que dejaste pasar. Corres por sus pasillos buscando una salida, pero cada esquina te devuelve al mismo punto de partida. La frustración, la sensación de estar estancado. Y lo más doloroso es el contraste, el abismo que separa la vida que tienes de la vida que soñaste. En tu mente hay una versión de ti que es libre, una versión que toma decisiones con audacia, que lidera con confianza, que disfruta de los frutos de su trabajo sin culpa, que tiene tiempo para su familia, para su salud, para sí mismo. Esa versión existe, la sientes, la anhelas. Pero cuando te miras al espejo, no la ves. Ves a alguien atrapado, cansado, que corre en círculos. La disonancia entre quién eres y quién podría ser es una tortura silenciosa. Es un grito ahogado en mitad de la noche. Es la razón por la que te sientes vacío incluso después de un día de trabajo agotador. Porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que no estás viviendo, estás sobreviviendo. Estás gestionando tu propia mediocridad. Las facturas se amontonan. La gente a tu alrededor, la que al principio te apoyaba, ahora te mira con una mezcla de pena y escepticismo. Sus preguntas de cómo va todo ya no suenan a interés, sino a juicio, y tú sonríes, mientes, dices que todo va bien, que estás a punto de lograrlo, que solo necesitas un poco más de tiempo. Pero esa sonrisa pesa una tonelada. Cada palabra es un esfuerzo,
Un acto de teatro para ocultar la guerra civil que se libra dentro de ti. Estás solo, completamente solo en una batalla que nadie más puede ver, porque el enemigo no está fuera, no es el mercado, no, es la competencia, no es la economía. El enemigo es un consejo de sombras que vive dentro de tu cráneo, un grupo de parásitos que se alimentan de tu potencial. Llega la noche, otra jornada de 16 horas. El resultado el mismo que ayer, un avance minúsculo, casi imperceptible. Cierras el portátil. El silencio de la casa es ensordecedor, y en ese silencio, el vacío te golpea con la fuerza de un tren de mercancías. No sientes orgullo por tu esfuerzo, sientes una profunda y amarga decepción. Es la derrota de una presentación fallida, la pérdida de ese cliente clave que creías tener. Es el golpe de gracia. Te acercas a la ventana y miras la ciudad, luces encendidas, vidas que continúan, gente que ríe, que ama, que descansa. Y tú estás ahí, un prisionero en tu propia casa, en tu propia vida. Has sacrificado todo por un sueño que cada día parece más una pesadilla. Y en ese momento de brutal honestidad, cuando ya no te quedan fuerzas para seguir mintiéndote, una pregunta emerge desde las profundidades de tu agotamiento. Una pregunta que lo cambia todo. No es ¿qué más puedo hacer? No es ¿necesito trabajar más duro? La pregunta es mucho más simple y mucho más aterradora. Mientras observas tu reflejo en el cristal oscuro, te preguntas por primera vez si estoy dando todo lo que tengo, ¿por qué no avanzo? Y si el problema no es lo que hago, sino lo que pienso justo antes de hacerlo. Y en ese abismo de honestidad, en esa quietud rota frente a tu reflejo, no encuentras una respuesta, encuentras algo infinitamente más valioso, encuentras la pregunta correcta, la pregunta que lo cambia todo. Has pasado años, quizás décadas, preguntándote, ¿cómo puedo trabajar más? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ganarle al mundo? Pero esa noche, por primera vez, una pregunta diferente emerge de las ruinas de tu agotamiento. Una pregunta que resuena en el silencio de tu cráneo como una campana en una catedral vacía. ¿Y si el enemigo no está ahí fuera? ¿Y si la guerra que crees estar librando contra el mercado, la competencia y las circunstancias es solo una distracción? ¿Y si el verdadero saboteador, el traidor que deshace cada ladrillo que pones, se levanta cada mañana contigo, te mira desde tu propio espejo y usa tu propia voz para dictar tu derrota? Es un pensamiento aterrador, tan aterrador que tu primer instinto es rechazarlo. Es más fácil culpar a la economía, a la falta de suerte, a los algoritmos. Es más fácil ser una víctima de las circunstancias que el arquitecto de tu propia prisión. Pero la evidencia es abrumadora. La verdad te está mirando a los ojos. Rebobinas el día, la semana, el año, pero esta vez lo miras con una claridad brutal, como un detective que revisa la escena de un crimen, y lo ves. Ves el patrón. Ves el momento exacto en que perdiste la presentación. No fue cuando el cliente frunció el ceño. Fue mucho antes. Fue esa mañana, cuando tenías que ensayar una última vez y una voz en tu cabeza susurró, ya te lo sabes, mejor responde esos correos urgentes, y no lo hiciste. Esa voz no eras tú, era un tirano, el tirano de la procrastinación. Ves el momento en que abriste las redes sociales solo por 5 minutos antes de una reunión importante y acabaste una hora después sintiéndote pequeño, insignificante, furioso contigo mismo. No fue una simple distracción, fue un ataque deliberado. Fue el tirano de la comparación envenenando tu confianza, recordándote todo lo que te falta para que olvides todo lo que ya tienes, y ves el momento en que dudaste en pedir el precio justo por tu trabajo, porque el fantasma de un cliente que se quejó hace años apareció para susurrarte al oído, no vales tanto, se reirán de ti. No era humildad, era el tirano de la autocrítica el que te repite que no eres suficiente, manteniéndote barato para mantenerte a salvo en una jaula de mediocridad que se encoge cada día. Estos no son tus pensamientos, son parásitos. Un consejo de 10 tiranos que ha tomado el control de tu mente sin que te dieras cuenta. Han estado operando en segundo plano, dirigiendo tus decisiones, saboteando tus acciones, alimentándose de tu potencial. Y tú has creído que sus susurros eran tu propia voz, que sus miedos eran tu propia intuición. Has estado luchando con las manos atadas a la espalda, porque el enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en tu propio cuartel general, dándote órdenes falsas. Y en ese instante, en esa revelación que es a la vez terrible y liberadora, todo cambia, porque si puedes verlos, si puedes nombrarlos, entonces puedes luchar contra ellos. El juego ya no consiste en trabajar más duro, el juego consiste en recuperar el control de tu propia mente. Y justo aquí, en este preciso momento, te encuentras en la encrucijada más importante de tu vida. No es una metáfora, es una elección real, binaria, con consecuencias que se extenderán por el resto de tus días. Tienes 2 caminos delante de ti, y solo puedes tomar uno. El primer camino es el de siempre, el familiar. Puedes cerrar los ojos, puedes ignorar lo que acabas de ver, puedes volver a la mentira confortable de que el problema está fuera. Puedes seguir corriendo en la rueda de hámster
quejándote del esfuerzo, esperando que un día, por arte de magia, las cosas cambien. Es el camino de la rendición silenciosa. El camino que te garantiza que, dentro de 5 años, estarás exactamente en el mismo lugar, solo que más cansado, más cínico y con menos esperanza. O puedes elegir el segundo camino, el camino de la guerra, la revolución interior. No es un camino fácil, es un camino que requiere una valentía que ahora mismo no crees tener. Es el camino de mirar a esos 10 tiranos a la cara cada mañana y decirles, hoy no. Es el camino de la disciplina brutal, no sobre tu trabajo, sino sobre tus pensamientos. Es el camino de construir un nuevo tú, una neurona a la vez, una decisión a la vez. Es un camino de confrontación, de incomodidad, de caer y levantarte. Pero es el único camino que conduce a la libertad. Es el único camino que te sacará de este laberinto. La elección es tuya. Seguir siendo un esclavo de las voces en tu cabeza o convertirte en el soberano de tu mundo interior. ¿Qué eliges? Porque no puedes elegir las dos cosas. La inacción es una elección, y es la peor de todas. Mucha gente en tu posición comete un error fatal. Esperan a sentirse motivados para empezar. Creen que un día se despertarán con una energía sobrehumana, con una claridad divina, y entonces, solo entonces, empezarán a cambiar. Están esperando un sentimiento, y por eso esperan para siempre, porque nos han vendido la mayor mentira de la industria del desarrollo personal, que la motivación precede a la acción, que necesitas la chispa para encender el fuego. Pero la verdad, la ley de hierro del universo del progreso, es exactamente la contraria. Es un principio tan fundamental que debería estar grabado en la pared de cada habitación. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto. La motivación es la recompensa que obtienes por haber actuado sin tener ganas. La acción, por pequeña que sea, es la leña. El primer empujón, el más difícil, genera una fricción minúscula. Esa fricción crea una pequeña chispa de calor. Esa chispa es el impulso. Y ese impulso, cuando lo alimentas con otra acción y luego otra, se convierte en el fuego que llamas motivación. No esperas al fuego para empezar a frotar las 2 varas de madera. Frotas las varas de madera para crear el fuego. Dejar de esperar a sentirte bien para hacer las cosas bien es la decisión más importante de tu vida adulta. El profesional no actúa porque se siente inspirado. El profesional se siente inspirado porque actúa. Y tú, esta noche, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo un aficionado en el juego de tu propia vida, esperando las condiciones perfectas? ¿O vas a convertirte en un profesional y actuar a pesar de las condiciones? La conciencia es una carga. Una vez que has visto las cadenas, ya no puedes fingir que no existen. Ya no puedes volver a dormir. Ignorar esta verdad ahora sería un acto de cobardía deliberada. El dolor de seguir igual acaba de superar, por primera vez, el miedo a cambiar. Y ese es el punto de inflexión. No es un momento de euforia, es un momento de resolución fría, tranquila y absoluta. Es la calma que siente un ejército justo antes de la primera carga. Se acabó el huir, se acabó el negociar con el enemigo, se acabaron las excusas. La guerra ha sido declarada. No mañana, no la semana que viene, ahora, en este instante. Te alejas de la ventana. El reflejo desaparece. Ignoras el ordenador que parpadea como un faro llamándote de vuelta a la vieja rutina. Ignoras el móvil, ese portal a la distracción y la comparación. Tus pasos son lentos, deliberados. Vas a tu escritorio. Apartas las facturas, las listas de tareas, todo el ruido del mundo exterior. Tomas una libreta en blanco, un bolígrafo, armas sencillas para la guerra más compleja de todas. Y no escribes un plan de negocio, no haces una lista de objetivos. Haces algo mucho más poderoso. En la parte superior de la página, con una caligrafía firme que no reconoces como tuya, escribes una sola frase, una declaración de intenciones, un juramento, el primer disparo en tu revolución interior. Escribes, hoy empieza la caza de tiranos. La caza no empieza con un grito de guerra, no empieza con un acto heroico a la vista de todos. Empieza en el silencio y la oscuridad de la mañana siguiente, a las 5 en punto, cuando el sonido de la alarma atraviesa la niebla del sueño. Y es aquí, en este primer instante, donde se libra la batalla más crucial. El viejo tú, el esclavo, el que ha dirigido el espectáculo durante años, estira un brazo por pura memoria muscular. Su objetivo es el móvil. Su droga es la dopamina barata, la validación externa, la distracción que anestesia el dolor del estancamiento. Pero hoy, algo es diferente. Hoy tu mano se detiene a medio camino. Hoy, el cazador que despertó anoche interviene. Y la primera orden del nuevo régimen es simple, bruto y innegociable: el móvil no se toca. En su lugar, tu mano busca la libreta y el bolígrafo que dejaste preparados en la mesilla. Es un gesto torpe, antinatural. Tu cerebro grita pidiendo su dosis habitual de notificaciones. Los tiranos, desconcertados por este cambio en el guión, lanzan su primer ataque. 5 minutos más, susurra el tirano de la pereza. Mira si tienes algún correo importante, insiste el tirano de la falsa urgencia. Pero tú ya no negocias con terroristas. Te sientas en el borde de la cama, la espalda recta,
La libreta sobre las rodillas. Y aquí comienza la primera fase de la revolución, la vigilancia. Te conviertes en un espía en tu propia mente. Tu misión es identificar y etiquetar al enemigo. La libreta no es para planificar tu día, es tu diario de guerra. En la primera página, escribes el título Informe de actividad de los tiranos y esperas. No tardan en llegar. Piensas en la tarea más importante del día, esa llamada que llevas semanas posponiendo. Inmediatamente, una voz familiar aparece. No estás preparado. Necesitas más datos. Podrías hacer el ridículo, la reconoces. La has oído miles de veces. Pero esta vez, no le obedeces. La cazas. Coges el bolígrafo y escribes las 5:15 am. Aparición del tirano del miedo. Estrategia, sembrar la duda sobre mi preparación para evitar la acción incómoda. Nombrarlo es despojarlo de su poder. Lo que antes era una verdad incuestionable en tu cabeza, ahora es un simple dato en una hoja de papel. Un enemigo identificado. Cada día repites el proceso. Al principio, la lista es interminable. Es desalentador. Te das cuenta de que has estado viviendo en una casa infestada de fantasmas. Pero cada nombre que escribes es un ladrillo que quitas del muro de tu prisión. Estás cartografiando el territorio enemigo. Después pasas a la segunda fase, el interrogatorio. Una vez que has identificado a los tiranos, dejas de ser su súbdito y te conviertes en su juez. La guerra mental se traslada de la defensa al ataque. Ya no te limitas a observar, cuestionas, desafías. Cada vez que uno de los tiranos habla, en lugar de aceptar su palabra como ley, lo sometes a un contrainterrogatorio implacable. El tirano de la comparación susurra, mira a fulano. Él sí que lo ha conseguido. Jamás llegarás a su nivel. El viejo tú se habría hundido en la miseria. El nuevo tú coge su libreta mental y pregunta con la frialdad de un fiscal, ¿basado en qué evidencia irrefutable afirmas eso? ¿Estás comparando mi capítulo 3 con su capítulo 20? ¿Estás ignorando deliberadamente sus años de lucha, sus fracasos, su contexto? ¿Cuál es tu verdadera intención al decirme esto? ¿Ayudarme o paralizarme? El tirano se tambalea. Sus argumentos, expuestos a la luz de la lógica, se revelan como lo que son, propaganda barata. Cada día, celebras estos juicios en el tribunal de tu mente. Con cada interrogatorio, algo milagroso sucede. Las voces de los tiranos empiezan a perder su tono de autoridad, dejan de ser monstruos aterradores y se convierten en niños malcriados haciendo una rabieta. Por fin, la tercera fase, la sustitución activa. No es suficiente con silenciar al enemigo. Debes ocupar el territorio que abandona. Un vacío en tu mente será rápidamente reclamado por viejos hábitos. Por cada tirano que desarmas, instalas un soldado leal en su lugar. Un decreto, una nueva ley fundamental de tu reino interior. Has preparado estas nuevas directivas con antelación. Son cortas, potentes y ancladas en la acción. Cuando el tirano de la procrastinación dice, mañana, con la mente fresca, tu nuevo decreto responde automáticamente. La acción de 5 minutos ahora construye el impulso de mañana. Empieza y actúas durante solo 5 minutos. Y esos 5 minutos rompen la inercia. A menudo se convierten en una hora de trabajo profundo. Cuando el tirano de la autocrítica ataca con no eres suficiente, tu soldado de la acción responde, mi valor se demuestra en la arena, no en la opinión de mis miedos. Transformas el veneno en medicina. Cada día, repites estos decretos, los escribes, los dices en voz alta frente al espejo. Estás reprogramando activamente tus rutas neuronales. Estás construyendo un nuevo sistema operativo mental, línea por línea de código. Y no te voy a mentir, este camino es un infierno. Habrá días en que te despiertes y el ejército de tiranos te arrolle antes de que puedas ponerte la armadura. Días en los que caerás de nuevo en la trampa del móvil. Días en los que la voz del miedo gritará tan alto que te paralizará. En esos momentos, el viejo tú habría tirado la toalla. Habría dicho, ¿ves? No sirvo para esto. Es inútil, pero el nuevo tú, él,